Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a las entrevistas en EMOL TV. Es día de receso en La Haya, jornada en la que el equipo jurídico de Chile afina los últimos detalles de la presentación que realizará este jueves y viernes ante la Corte Internacional de Justicia. Y para analizar lo que se nos viene, las proyecciones de lo que será la defensa de Chile, nos encontramos con Paulina Astroza, abogada, además de eso también integrante del Comité Asesor de la Cancillería para la Defensa de Bolivia y profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Concepción. Paulina, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted y un gusto estar aquí. Paulina, lo primero, un análisis, una reflexión, una aproximación de lo que fueron los alegatos bolivianos en las dos primeras jornadas de los alegatos orales en La Haya. A ver, lo primero que yo podría decir es que no me sorprende que los alegatos hayan sido realizados por la calidad del equipo jurídico que tiene Bolivia. Debemos pensar que tanto el equipo chileno como el equipo jurídico Bolivia son de los mejores del mundo, son los mejores abogados de estudios jurídicos que los estados contratan. Muchos de ellos ya han litigado ante la Corte, por lo tanto, desde ese punto de vista no es una sorpresa. En términos generales, vimos una presentación, creo yo, una estrategia de Bolivia en el cual, por un lado, repitió ciertos argumentos que ya los haya presentado tanto en los documentos escritos como en los alegatos de las excepciones preliminares. Pero además yo creo que aquí hay dos puntos relevantes yo creo que recalcar. Uno es que al comenzar, al abrir la sesión, digamos, de alegatos por parte de Bolivia, por parte de su agente, Rodríguez Belcé, él parte diciendo y reconociendo lo que dijo la Corte en la sentencia del 24 de septiembre del 2015 cuando falló la excepción preliminar. Él dice, nosotros no venimos aquí a pedirle a la Corte que declare una obligación de resultado con un objetivo predeterminado, incluso le agrega, no le pedimos a la Corte que indique cuáles serán las modalidades, sino que eso obviamente, dice él, dependerá de las partes. Y eso ya enmarcó, digamos, la discusión, porque cuando Bolivia nos demandó, el objetivo central no era ese, era efectivamente que la Corte declarara una obligación de resultado. Por lo tanto, él enmarca primero esto que personalmente me sorprendió que lo dijera tan expresamente y tan al comienzo de su presentación. ¿Y por qué se produce ese giro? A ver, yo creo primero porque efectivamente es claro que la Corte en su sentencia delimitó la cuestión de fondo. Por lo tanto, ellos, por un lado, y expresamente así lo asumen. Otra cosa es lo que podemos comentar después respecto a si realmente asumen esta limitación o no, sobre todo de parte de las autoridades políticas de Bolivia. Y segundo, yo creo que lo que ellos hicieron fue una presentación, una estrategia en que la primera parte, el primer día, vimos que ellos trataron de poner frente a los jueces el contexto histórico y político y decirle a ellos por qué surge esta obligación basado en ese contexto histórico-político. Yo creo que la primera parte de la presentación se fundó en eso y fundamentalmente decirle a los jueces cuál es su interpretación de la historia y en esa interpretación de la historia en que evidentemente ellos aparecen como víctimas, ellos lo que quieren convencer a la Corte es que están en una situación de injusticia y por lo tanto ellos le piden justicia a la Corte. Y en la segunda parte de su presentación, ellos ya desarrollan los argumentos jurídicos, que los vimos fundamentalmente ayer, pero en ese contexto histórico-político. Por eso es tan importante esta primera parte. Y en ese desarrollo ya vemos que hay ciertas contradicciones, porque los jueces finalmente, o sea, los abogados, al desarrollar cada uno de los aspectos jurídicos, uno tiende a pensar que igual hay menciones a que sea una obligación de resultado, cuando su agente lo había enmarcado como que no. Pero yo creo que además hay ciertos puntos de contradicciones entre ellos y contradicciones entre lo que dicen dentro de la Corte y lo que dicen fuera de la Corte. Yo creo que ahí también hay puntos relevantes. Pero del punto de vista, a ver, las autoridades chilenas han señalado que el derecho está de nuestra parte. Esa ha sido más o menos la defensa permanente en términos de que hay un tratado de 1904 firmado, pero queda la sensación de que Bolivia ha hecho una presentación, por lo menos si uno enumera la cantidad de antecedentes que ellos entregaron desde el punto de vista histórico, uno mira y dice, aquí hay más de algo detrás del planteamiento boliviano. Entonces, fundamentos jurídicos desde el punto de vista del derecho internacional existen dentro del planteamiento que ha hecho Bolivia. A ver, lo primero es que Bolivia también dice que el derecho internacional está de parte de ellos. Y ellos también invocan normas del derecho internacional. Ellos invocan fuentes del derecho internacional que existen. Y lo que ellos tratan de hacer es lo que hacen los equipos jurídicos. Toman las normas del derecho internacional, las fuentes, y lo que hacen es que con los hechos ellos tratan de dar su interpretación para que los jueces crean
o estimen que tienen la razón. Por lo tanto, desde el punto de vista, si miramos la estrategia desde el punto de vista de Bolivia, ellos dicen exactamente lo mismo que nosotros, que el derecho internacional está de su parte. Ahora, lo que hay que aclarar y por qué aquí surge un poco de confusión. Lo que pasa es que en el derecho internacional tú te encuentras con el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, donde se establecen cuáles son las fuentes de las obligaciones y los derechos internacionales, ¿ya? Y en ese listado, que se entiende que ahí están las fuentes del derecho internacional, tú te encuentras con las dos principales, que son los tratados y la costumbre. Y después se mencionan otras, ¿ya? Los principios generales del derecho, la doctrina, la jurisprudencia y la equidad. Las principales siguen siendo en el derecho internacional los tratados y la costumbre. Pero ya en doctrina y actualmente en el derecho contemporáneo se sabe que hay otras fuentes del derecho internacional que no están en este artículo 38, y así lo ha reconocido la propia Corte. Y aquí surge esta idea de los actos unilaterales de los Estados. Los actos unilaterales no están en el 38, pero hoy en día están reconocidos por la misma Corte como fuente del derecho internacional. Entonces, el tema está que Bolivia no tiene tratado internacional por el cual que invoque donde se establezca esta obligación de negociar. Tampoco tiene costumbre internacional que a Chile lo obligue a negociar. Por lo tanto, le faltan las dos principales. ¿Qué es lo que ha hecho Bolivia? Buscar dentro de todas estas otras fuentes, y aquí le sirven los actos unilaterales, para decirle a los jueces, existe esta obligación de Chile y yo se la voy a aprobar. Y eso es lo que están haciendo. Por lo tanto, Bolivia también está ocupando el derecho internacional para su defensa. No es que no se esté fundando en normas jurídicas. Esto es precisamente, este punto que tú estás planteando, es lo que expuso ayer el abogado iraní Payam Akhavan, precisamente sobre el tema de la unilateralidad de las decisiones. Exactamente. Lo que pasa es que esta es una evolución, ¿ya? Se entiende que en el derecho clásico anterior, de dónde emana la fuente del derecho internacional es siempre por un acuerdo tácito, o sea, expreso cuando es un tratado internacional, y algunos dicen tácito cuando es la costumbre. Siempre hay un acuerdo de voluntades y surgen las obligaciones. En cambio, en los actos unilaterales no hay acuerdo. Es una parte que unilateralmente, por su voluntad, se obliga internacionalmente. Y aquí, y ellos mismos lo señalaron en los alegatos, hay un caso donde la Corte lo reconoció, donde dice que efectivamente esta intención unilateral de obligarse internacionalmente produce efectos jurídicos. Fue en el caso de los ensayos nucleares de Francia, bueno, en dos demandas contra, ellos fueron los demandados, Nueva Zelanda y Australia. Y en ese caso hubo una declaración unilateral de Francia, la Corte reconoció que había surgido la obligación, y en ese caso particular, de todas maneras ganó Francia, porque la Corte estimó que la obligación estaba cumplida. Pero es importante. Existe el antecedente. Exacto, que el tema fue considerado. Fue considerado como fuente del derecho internacional, y así se ha ido reconociendo también por la doctrina. Por los autores, digamos. Vamos un poquito al detalle de los planteamientos jurídicos de Bolivia. Antonio Remiro Bretón, que es considerado como el ideólogo de esta demanda marítima boliviana, habla de una sucesión continua de acuerdos y promesas a través de la relación histórica entre Chile y Bolivia. Y después, específicamente respecto al intercambio de notas en 1950, gobierno de Gabriel González Videla, dice que el intercambio de notas constituye un tratado en sí mismo. ¿Puede ser considerado eso un concepto que pueda ser recibido por la Corte Internacional de Justicia? A ver, aquí hay dos temas claves de la defensa de Bolivia. El primero, el que tú señalas, el hecho de que sea un proceso. Recuerda que para los alegatos de la excepción preliminar se hicieron dos preguntas por parte de los jueces. Y una de las preguntas del juez Greenwood, que a todo esto no fue reelegido, así que claro, no está hoy día en la Corte para resolver este caso, él les preguntó en qué momento preciso se habría celebrado este acuerdo por el cual surgía la obligación de Chile. Y en aquella oportunidad Bolivia dijo que no había una fecha mágica, dijo el abogado, justamente fue el abogado iraní quien dijo en su momento, no hay una fecha mágica, este es un continuum, es un proceso, por lo tanto no le podemos dar una sola fecha. Y ellos no se la jugaron por una fecha, además que en ese momento era clave que se la jugaran por una fecha, porque si era anterior a 1948, quedaba fuera de la competencia de la Corte. Entonces no se la jugaron en su momento. Y ahora cuando Rodríguez Felcé abre los alegatos, vuelve a insistir en la idea del continuum. Y después hemos observado en la argumentación en que ellos hablan que existiría una suerte de efecto acumulativo de las conductas de Chile, que en todos estos eventos que ellos señalan, dentro de los cuales está 1950, toda esta suma no son hechos aislados, sino que es un proceso. Y fruto de este proceso surgió la obligación. Entonces, eso es lo primero que dice Antonio Remiro Bretón. Segundo, él habla y le da un carácter vinculante a un intercambio de notas diplomáticas.
Y es bien jugada la tesis que él plantea, porque él dice, de este intercambio de notas habría surgido un acuerdo internacional. Resulta que el acuerdo internacional significa que ambas partes estuvieron de acuerdo en lo que se plantean en esas notas y surge la obligación. Chile no lo entiende así. Chile entiende que fue un intercambio de notas diplomáticas, que no hubo acuerdo y que no hubo acuerdo además porque en ese intercambio de notas por parte de Chile se proponía efectivamente que se negociara una salida soberana al mar, pero con la contrapartida que hubiera una compensación no territorial. Y esta compensación no territorial era el uso de las aguas del Titicaca. Y ellos no estuvieron de acuerdo, además Perú ahí en ese momento también le dice a Bolivia que no, porque también les correspondía a ellos el uso de las aguas, y no hubo acuerdo. Entonces, lo que Chile sostiene, esto fue un intercambio de notas diplomáticas, declaración de voluntades políticas, nunca fue la intención de celebrar un acuerdo internacional. Además que si fuera un tratado, los tratados internacionales tienen una forma, cómo se regulan. Pasan por los congresos normalmente para que se aprueben, toda una tramitación que este no tiene. Entonces Chile dice, no, este intercambio de notas no dio lugar a un acuerdo y como no hubo acuerdo no produce efectos jurídicos. Perfecto. Y por lo tanto, además, el lenguaje utilizado entre ambos no indica que su intención era llegar a la celebración y a producirse efectos jurídicos. La abogada inglesa Amy Sanders menciona el rol de la OEA específicamente en 11 llamados a Chile a iniciar diálogos con Bolivia, y se refiere específicamente a la resolución pacífica de controversias. Menciona 11 después del acuerdo de Charaña y le da un carácter vinculante. Eso también ha generado una reacción de las autoridades chilenas diciendo que eso no es así, pero qué importancia, qué relevancia puede tener este punto específico. Mira, también aquí hay un tema bastante interesante para analizar, porque ella dijo eso y antes dijo otra cosa. Dijo que como somos parte de Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas establecería una obligación de negociar general cuando señala en los principios y propósitos de las Naciones Unidas que cuando existe controversia, los estados están obligados a solucionar pacíficamente a través de, y menciona varios mecanismos de solución pacífica, dentro de los cuales está la negociación. Y ella dice, por lo tanto, Chile está obligado a negociar pacíficamente una controversia vía la negociación. A ver, se puede decir varias cosas. Primero, y después dice, agrega, y además las propias organizaciones internacionales, incluyendo la OEA, tienen estas resoluciones por las cuales se establecería esta obligación de negociar. Lo primero es que ese artículo que ella menciona se refiere a controversias o disputas. Y para Chile no hay controversia. Segundo, ese artículo dice relación con un escenario en que si no se solucionaran pacíficamente las controversias se pone en riesgo la paz o estabilidad internacional. Resulta que, veamos las relaciones con Bolivia, no estamos, yo creo, en un escenario de que se estén afectando la paz y seguridad internacional. Y además que el espíritu de esa norma es poner distintos mecanismos de solución de controversia, pero es la voluntad de las partes que determina cuál. Uno no tiene obligación de uno u otro, y menos aún hay un orden de prelación, que tú partes con negociación y si no funciona te vas a mediación. No lo señala. Entonces, también se pone en la voluntad de las partes. Entonces, Chile dice, la interpretación que está haciendo Bolivia no es la que Chile le da o el alcance que pretende Bolivia darle a esta norma. Y en lo segundo de las resoluciones de la OEA, en general en el derecho internacional las resoluciones de los organismos internacionales son de dos tipos, decisiones y recomendaciones. Las decisiones son órdenes, son mandatos, y esas producen efectos jurídicos vinculantes, son obligatorios. Pero existen otras que se llaman recomendaciones, donde ¿qué es lo que hace la organización internacional? Invita a las partes, incentiva, motiva a las partes a hacer algo. Esas no tienen efectos jurídicos vinculantes. Tiene efectos políticos, es una invitación, un llamado, y tú puedes ver en Naciones Unidas cuántas recomendaciones se hacen a los Estados miembros. Por lo tanto, ¿qué es lo que plantea Chile? Que estas recomendaciones, o sea, estas resoluciones que aquí hace mención Bolivia, son del tipo recomendación, no producen efectos jurídicos vinculantes, a lo más un efecto político, pero no jurídico, y por lo tanto el alcance que le pretenden dar ellos en la posición de Chile no es el correcto y solamente son de las llamadas recomendaciones, que son invitaciones políticas a hacer algo, pero no una obligación. Finalmente, el jurista francés Matías Fortot
señala que Bolivia nunca ha renunciado a su reclamo y menciona como ejemplo el acuerdo de 2006, digamos, la firma de los 13 puntos entre los gobiernos de Bachelet y Evo Morales, que plantea específicamente en genérico el tema marítimo. ¿Qué importancia puede tener también ese punto dentro de la perspectiva de lo que están escuchando los jueces durante estos alegatos orales? Él dice que Bolivia no ha renunciado a esta pretensión de obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar. ¿Por qué? Porque en el derecho internacional la obligación de negociar no está en ninguna parte definida expresamente con todos sus requisitos y características. Y uno podría preguntarse, pero ¿cuánto dura una obligación de negociar? ¿Cuándo terminó esta obligación de negociar? Y ellos también han planteado que esto se mantiene en el tiempo. Entonces Chile dice no. Chile dice, esto tiene, y la Corte Internacional y también la doctrina ha establecido ciertos causales de expiración de una obligación de negociar. Y una de ellas dice relación cuando las partes han hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo, han llegado lo más lejos que han podido, pero no llegaron a acuerdo. Porque además no existe en el derecho internacional una obligación de que tú llegues a un resultado de la negociación. Va a depender de la voluntad de las partes. Entonces Chile dice, y lo ha dicho la doctrina de la jurisprudencia, que cuando las partes han hecho todo lo posible, pero sin embargo no se pusieron de acuerdo, se da por cumplida la obligación y es una negociación fallida. Y también la Corte ha dicho, si de seguir intentándolo es inútil, porque no van a llegar a acuerdo, o se llega a un punto muerto, cuando definitivamente ya estamos claros que no se llegó al acuerdo, se da por la obligación cumplida. Entonces Chile dice, si la Corte estima, el alegato de Chile es que no hay obligación, pero Chile se pone en el evento subsidiario, en que si la Corte estima que hubo obligación, Chile dice, pero ya se cumplió, nosotros ya lo cumplimos, no resultaron las negociaciones en Charaña y no resultaron porque Bolivia no quiso, se extinguió la obligación. Corte declare, si usted cree que hubo obligación, declare que ya la cumplimos. Entonces, ¿qué es lo que hace Bolivia a través de todo este argumento? Dice, no, nunca hemos renunciado a eso. Nunca se extinguió la obligación, esta continúa. Incluso dicen, miren, aquí está en el punto 6. Dice, están reconociendo que todavía hay un tema pendiente, que todavía tenemos que negociar. Pero Chile sostiene ese tema marítimo. No dice obligación de negociar, no dice salida soberana al mar, por lo tanto el alcance que ellos le quieren dar a esa norma, Chile la rebate. Y la rebate de esta manera y por eso es tan importante esa consideración. En este contexto, considerando todo lo que hemos conversado y los principales argumentos bolivianos el día lunes, el día lunes y martes, ¿cómo proyecta la defensa que Chile tiene que hacer de estos y otros puntos como para rebatir la postura que Bolivia ha planteado? Mira, yo creo que lo primero que Chile va a hacer, no sé, yo creo, en términos generales, primero romper esta idea del continuum, de este relato de que una suerte de eventos interconectados dieron lugar a la obligación. Chile tiene que romper ese relato, que son hechos aislados y por lo tanto la interpretación también se tiene que hacer en el sentido que no hay esta unión en cada uno de ellos. Eso es lo primero. Lo segundo, que a cada uno de estos eventos que Bolivia le quiere dar un determinado sentido y que surge una obligación, Chile irlos atacando uno a uno, rebatiéndolos uno a uno, como yo te explicaba. Las notas no son acuerdo internacional porque en realidad pasó esto. Charaña, resulta que lo que pusimos encima de la mesa no era una promesa, era una oferta. La negociación falló, la oferta caducó. Bolivia no puede pretender que esto después surja como una obligación independiente y nos obligue. Cada uno de los puntos Chile los tiene que rebatir. Y además ahora lo que tiene que hacer Chile, dado los alegatos de Bolivia, es presentarle a la Corte su propia interpretación de la historia. ¿Cuál fue el contexto histórico desde el punto de vista de Chile en que se dan todos estos eventos? Y sobre todo, decirle a los jueces, oiga, cada vez que nuestra contraparte citó un documento, porque ellos citaron muchas frases textuales, decirle, pero olvidaron esta parte, que es tan importante. Olvidaron que además decía que esto no pondrá en cuestión el Tratado de 1904. La otra parte olvidó que en esta... Eso tiene que ser Chile. Ahora, ellos presentarles su interpretación del contexto histórico-político desde nuestra visión y que con los argumentos jurídicos finalmente tratar de convencer a los jueces, es un juicio, hay que tratar de convencer al tribunal que uno tiene la razón, que finalmente no hay obligación de Chile, no ha surgido obligación de Chile y subsidiariamente, si ha surgido, que ya la cumplió, por lo tanto, no da lugar a la demanda. En el fondo de eso se trata. Una última pregunta. Hemos hablado todo el rato de lo que pasa dentro de la sala, pero uno lo mira desde afuera y da la sensación de que Bolivia ha hecho una puesta en escena que tiene
un doble juego. Uno es el tema jurídico que hemos conversado ampliamente en esta entrevista, y lo otro es lo que ocurre fuera, o para ser franco, dentro también, porque Evo Morales ha tuiteado prácticamente todos estos días de la misma sala. ¿Cómo enfrenta Chile el tema comunicacional que Bolivia viene trabajando hace mucho tiempo y que tiene que ver con todas estas manifestaciones que se realizan en Bolivia, las actividades que realiza el propio presidente Evo Morales con sus autoridades cantando el himno del mar, esta sensación internacional? Usted lo planteaba en alguna de sus artículos diciendo que Bolivia se ha victimizado en este proceso. ¿Cómo se enfrenta todo ese fenómeno que tiene que ver más con lo comunicacional que con lo jurídico? Mira, aquí yo creo que efectivamente hay que hacer hay dos juicios en el fondo. Hay uno que se está llevando en la Corte desde el punto de vista jurídico, que es el que hemos analizado, y otro es un juicio político, comunicacional, y aquí yo me pongo mis dos sombreros. Hicimos el análisis desde el punto de vista jurídico, pero también de las relaciones internacionales. Yo creo que por un lado mucho el discurso y lo que han hecho es para consumo interno. O sea, no podemos desacoplar lo que está ocurriendo hoy día en Bolivia, en el sentido que el presidente se quiere volver a reelegir, que hubo un referéndum, que muchos de los miembros de la delegación son adversarios políticos del mismo, que han tenido problemas de ellos en la propia delegación. A lo mejor nosotros no estamos muy informados, pero ellos tienen todos esos problemas. Entonces, mucho de lo que ha hecho Evo Morales no se lo está diciendo los jueces de la Corte, se lo está diciendo su gente en Bolivia, ni siquiera nosotros. Entonces, esa es una dimensión. Lo otro que también le puede jugar en contra, en el sentido que los abogados están tratando de convencer a la Corte que no se quiere atacar el Tratado de 1904, que cuando ellos hablan de acceso soberano al mar, no se han querido pronunciar por cuál acceso soberano al mar. Se los preguntó el otro juez, o Guada se los preguntó la anterior, ¿qué entiende por acceso soberano? No quisieron decir qué, porque era muy importante, bueno, ¿qué quiere como resultado de la negociación? Y resulta que los abogados tratan de explicarle eso al tribunal, y al mismo tiempo Evo Morales tuitea Antofagasta, que se opone absolutamente a su tesis jurídica. Y además emana de la voluntad de un representante del Estado, que es nada menos que el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que es imputable al Estado. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, nosotros podemos tomar ese tuit y decirle a la Corte, oiga, lo que le están diciendo aquí, mire, ve que esto prueba que lo que ellos quieren es un resultado, y el resultado se llama Antofagasta, lo dice. Entonces, más encima, lo que está haciendo, si lo está haciendo para efectos políticos, puede producir efectos jurídicos contraproducentes para su propia defensa. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que está bien no entrar en el juego, viendo la posición chilena ahora, que hacia dónde va tu pregunta, no entrar en el juego de esta guerra mediática, de insultos, de esta puesta en escena. Yo no creo que los jueces fallen en atención a un himno, a una bandera. No va por ahí el razonamiento de los jueces. Y en eso la victimización tiene una imagen internacional, que nosotros somos los malos, pero también tiene un efecto político, porque ellos le están diciendo a los jueces que producto de esta situación, que ellos son víctimas del enclaustramiento, ellos les exigen justicia. Y la justicia es un principio general del derecho, que está relacionado con la equidad. Entonces, tiene distintas dimensiones. Muy bien, Paulina Astroza, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Concepción, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un gusto. Los dejamos con todas las novedades de Chile y el mundo con emol.com.